nuestro país que dice que una persona en estado de indefección manifiesta, es decir, sea en embarazo o sea en una condición de discapacidad por un accidente de trabajo, no puede ser deslindada de sus labores. Para eso debe contar con la autorización del Ministerio de Trabajo. Y a mí simplemente me pasaron la carta, ya no lo necesitamos más y chao. ¿Y la cooperativa cómo se llama? Cooperativa Amiga de Colombia. ¿Todavía existe? Todavía existe. Pero ella era la responsable de usted, no yo haber permitido... Sí, se demandó solidariamente a la Cooperativa Amiga de Colombia y a Bayer, pero no, en este país las leyes son así, José, y lamentablemente la Corte Suprema falló a favor de Bayer y la Cooperativa Amiga, y eso empezó a mí, empezó a nacer en mí el de por qué estas cosas suceden. Y comencé a buscar pool de abogados que nos asesoraran. Estamos contando en la red de discapacidad con la asesoría del consultorio jurídico de la Autónoma y de la Simón Bolívar para que precisamente estas cosas no se repitan más. Mira, ¿y usted le cambia la vida cómo? O sea, la niña va creciendo, pues ya está grandecita. ¿Tiene cuántos años ya? Tiene 4. 4 años. Vera Sofía tiene 4 años. Usted dice que va a los colegios y no encuentra colegio. Es correcto. ¿Las terapias no se las hacen o sí se las están haciendo? Hay que, con tutelas. Yo le tengo 2 tutelas a Comeva y la vida a mí me cambia desde mi mismo aspecto laboral. Yo trabajaba, cuando salí embarazada, yo era la asesora de comunicaciones de la Oficina de Prevención y Atención de Desastres en el distrito de Barranquilla. ¿Quién era el secretario en ese tiempo? El doctor Guillermo Sirtori. Era el director de prevención y fue en la primera administración del actual alcalde Alejandro Char. A mí, yo tengo a la niña el 19 de diciembre y a mí me retiran el 31 de diciembre. Yo, sin embargo, ¿Bajo qué pretexto? Culminación del contrato, porque era una OPS. No respetaron mi licencia de maternidad ni nada de eso, y desde allí fue una lucha también para que lograr reincorporarme, y hasta el momento no lo he conseguido, pese a que he acudido a instancias jurídicas. ¿Hay algún aspecto legal que no permite que las madres con niños con esa característica sean despedidos? Es correcto, o sea, independientemente de que sea un niño en condición diferente o no, pues hay que respetar la licencia de maternidad, y eso fue lo que a mí no me respetaron. ¿Y no le pagaron la licencia de maternidad? Hasta el momento de hoy no. Ni me han pagado ni me han reintegrado. ¿Y deben reintegrarlo por ley? ¿Usted sabe la ley? Sí, correcto, porque... ¿Por qué no me la cita? Totalmente tenían que hacerme, era respetarme el periodo, como yo era contratista, tenían que respetarme el periodo, prolongarme el contrato por el tiempo que durara ese periodo y listo. Después, si querían retirarme, no pasaba nada. Pero no hicieron caso omiso, y lo que manifestaron fue que yo no había dado anuncio oportuno acerca de mi embarazo, lo cual no es cierto. Eso está en Procuraduría Laboral aquí en la ciudad de Barranquilla. Imagínese. Y usted se ve en un mundo diferente, acostado en una cama, luego se levanta. ¿Cómo es ese proceso de rehabilitación y cómo lo trata la vida? O sea, el entorno social nuestro, que no está diseñado para personas con discapacidad, por lo menos física. Mira, José, eso fue un proceso tedioso. De hecho, la ley obliga a la ARLS o ARP en ese entonces a que debe rehabilitarlo a uno. Yo no recibí ningún tipo de rehabilitación por parte de la ARL. Ellos me debían no solamente rehabilitar físicamente, sino también psicológicamente, porque es que no le damos un bastón a una persona, una silla de ruedas, unas muletas, y nos olvidamos de esto. Una persona que es una persona común y corriente y de pronto se enfrenta a un accidente, a una discapacidad, lo primero que se afecta es lo psicológico, le cambia el genio a uno, son muchas cosas. El entorno, aquí tú vas a coger un taxi y no te paran un taxi porque ya te ve con la condición. Los buses que ahora tienen unos sensores especiales, tú vas a coger un bus, te ven el bastón o te ven la silla o las muletas y no te paran. Entonces nos estamos enfrentando a una ciudad inaccesible. Y la ley obliga a que el Estado, o sea, en este caso la alcaldía o la gobernación, debe invertir precisamente en la accesibilidad. Pero no solamente la accesibilidad del medio físico, que es el que permite que uno tenga una condición de discapacidad. Porque yo soy una persona que tengo discapacidad física, pero intelectualmente estoy bien. Pero cuando me enfrento a la calle, cuando me enfrento... ¿Cuál es su discapacidad? ¿Pierde movilidad en una pierna? Sí, yo pierdo movilidad en mi pierna izquierda, un 70%, en la derecha tengo pérdida de un 50%, me fallan a veces y propendo a caer, depende del terreno que estoy pisando. Pero es un milagro de que esté caminando. Gracias a Dios, porque no te imaginas lo bueno que es ser independiente. Tengo compañeros que están en una silla de ruedas y la vida de ellos es mucho más complicada que la de nuestra, porque
sufren más al coger un taxi. Aquí, a pesar de que la ley habla de que todos los medios de transporte deben de tener un ascensor que permita el acceso a personas en silla de ruedas, no lo hay. El Transmetro tiene uno que otro bus, pero ¿cuántas horas debe permanecer una persona en silla de ruedas esperando un bus que lo suba? Aquí tuvimos la experiencia recientemente en el aeropuerto de Bogotá. Había un coronel del ejército en silla de ruedas, bueno, por un accidente que tuvo, y en la aerolínea LAN no había una silla de pasillos, o sea que son más pequeñas, más adecuadas para poderlo, para ingresar al avión. Segundo, no le dieron prioridad, lo dejaron haciendo cola y finalmente lo tuvieron que cargar y llevarlo al puesto. No nos pareció digno el trato que le dieron a este oficial del ejército. De verdad que quedamos muy preocupados que en Colombia se permitan esta clase de atropello. Bueno, Vera, ¿y qué ha sido lo más difícil en este momento de su lucha porque su hija tenga condiciones dignas de vida? Aprender, José, ha sido difícil aprender, pero me ha tocado. ¿Pero cuesta mucho? Pues sí, por la disponibilidad. Ya yo no tengo una estabilidad económica como la tenía antes. Como le dije, a través de la cooperativa es que estoy ahora pues cotizando mi seguridad social. No es una entrada fija, no puedo disponer. Usted sabe que yo soy madre, cabeza de familia, y soy mamá, soy papá, y tengo que trabajar en casa y trabajar en la calle para conseguir el sustento tanto de mi hija como el mío. Bueno, ustedes crearon la red de discapacidad e inclusión del Caribe, dice Red Caribe. ¿Cómo se unen? ¿Cómo logran armar todo esto? Bueno, mira, esto empezó más o menos como en el 2008, porque se da en el mundo el boom de los derechos humanos de las personas con discapacidad. La ONU empezó a conformar a ciertos estadistas de todos los países, a personas con mucha trayectoria en el tema de discapacidad, de todas las discapacidades. En el 2006 se forma un documento ya internacional, que es la Convención ONU de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, cuyo eslogan es nada para nosotros sin nosotros. Ese es el eslogan de nosotros. Es decir, que tú no puedes crear una política pública dejando por fuera a las personas con discapacidad. Si tú vas a hacer algo para las personas con discapacidad, tienes que tener en cuenta a las personas con discapacidad. Entonces, comenzamos. Bueno, ¿cómo nosotros como organizaciones, como personas, traemos esa ley aquí? Porque es que aquí estamos en cero. Hay países que nos llevan muchos años de ventaja en este tema. Entonces, logramos que a nivel nacional conformamos varias redes, varias organizaciones. Hicimos la REDESCOL, que es la Red Nacional de Redes de Discapacidad, y logramos que en el primer periodo del gobierno del presidente Uribe, por medio de la ley 1346, se trajera a Colombia la Convención ONU de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad por medio de la ley 1346. Colombia fue el país número 100 en acoger la convención. Entonces ya ahí fue un poco más fácil. Pero tú sabes, José, que si una ley no se reglamenta, no funciona. Eso fue lo que sucedió. Ahora en el gobierno, en el primer gobierno, porque paradójicamente se hace siempre en los primeros gobiernos, en el primer gobierno del presidente Santos, más exactamente el 22 de febrero del 2013, se crea la ley 1618, ya con más dientes, con más fundamentos, ya teníamos más recopilados en todo el país, muchas más necesidades de nosotros, qué se debía hacer, qué no se debía hacer en cuanto a cada derecho específico, y ya estamos en pos de reglamentarla. Ahora estamos luchando para que Alex Char, en su gobierno y en el mismo caso el doctor Verano, coloquen esta política pública de discapacidad dentro de su plan de desarrollo, porque si no, es lo mismo, una política pública sin recursos, sin dinero específico, es letra muerta. Hacemos una primera pausa y ya continuamos con Vera Judith Díaz Granado y Mauricio Lovera. Ellos hacen parte de Red Caribe, con una inclusión de la gente con algún tipo de discapacidad. De lunes a viernes de 6:30 a 7 de la noche nuestro compromiso es con la verdad, las noticias de las 6:30. Y yo soy www.lasnoticias.co, nuestro canal aliado.